Iniciamos nuestro análisis sobre la transformación estructural del sistema eléctrico español. El objetivo es evaluar la convergencia entre la demanda de la economía digital y la capacidad de la red, y determinar sus implicaciones en términos de inversión, riesgo y oportunidad estratégica para la década 2025-2035. El análisis se estructura en 4 secciones. En primer lugar, definiremos el nuevo paradigma energético. En segundo lugar, cuantificaremos la escala de la oportunidad de inversión y sus cuellos de botella. A continuación, analizaremos los actores clave y la dinámica del mercado. Finalmente, concluiremos con una evaluación de los riesgos y una perspectiva estratégica. Abordamos la primera sección, el nuevo paradigma energético. El factor fundamental es la disrupción sistémica que se produce por la convergencia de una demanda digital sin precedentes, impulsada por la inteligencia artificial y la infraestructura energética existente. Esta diapositiva sintetiza la tesis central de nuestro informe, la interdependencia entre la infraestructura digital, materializada en los centros de datos, y la capacidad física de la red eléctrica. Es esta convergencia la que define el nuevo escenario de inversión. El resumen ejecutivo articula los 4 pilares del escenario. Primero, un cambio de paradigma impulsado por la demanda de la IA. Segundo, una tensión estructural en la red que compromete un pipeline de inversión de 30.000 millones de euros. Tercero, un impacto directo en el mercado, con una previsible presión alcista sobre los precios. Y cuarto, una ventana de oportunidad crítica, de 12 a 18 meses para ejecutar las inversiones necesarias. El principal vector de demanda es la inteligencia artificial. Su requerimiento de operación ininterrumpida 24/7 la convierte en una carga base constante. Este factor, junto a la conectividad submarina, la estabilidad regulatoria y el acceso a renovables, posiciona a España como un hub estratégico para los hyperscalers en el cumplimiento de sus objetivos net zero. Procedemos ahora a cuantificar la magnitud de la oportunidad de inversión, identificando, a su vez, el principal límite físico del sistema, la capacidad de la red de transporte. Las cifras dimensionan el mercado. Las solicitudes de conexión acumuladas ascienden a 12 gigavatios, el equivalente a la capacidad de generación instalada en Portugal. Esto se traduce en un CAPEX directo estimado de 30.000 millones de euros, con proyectos individuales a escala hyperscale de hasta 1 gigavatio. El principal cuello de botella reside en la capacidad de transporte. Como ilustra el diagrama, la magnitud de las solicitudes provoca la saturación de los nodos de la red, creando un déficit de inversión estimado entre 5.000 y 8.000 millones de euros. Este es el CAPEX adicional que el operador del sistema debe acometer. Dicha restricción física genera un dilema regulatorio ineludible. Con una capacidad de evacuación finita, el regulador debe arbitrar entre 3 vectores de demanda que compiten por el mismo recurso: centros de datos, hidrógeno verde e industria electrointensiva. La decisión implica una priorización estratégica del futuro modelo industrial del país. Pasamos al análisis de los actores corporativos y los cambios geográficos que se derivan de esta nueva dinámica de mercado. La dinámica de mercado está evolucionando hacia una integración vertical entre los hyperscalers tecnológicos y las utilities energéticas. El instrumento financiero clave son los PPAs, o contratos de compra de energía a largo plazo, que aseguran la estabilidad de precios para el comprador y la visibilidad de ingresos para el generador. La posición del operador del sistema, REDEA, es paradójica. Por un lado, la saturación de la red justifica un nuevo ciclo de inversión que expandirá su base de activos regulados, RAB, impactando positivamente en sus ingresos. Por otro, enfrenta un desafío de ejecución. Debe acelerar el despliegue de infraestructura a un ritmo sin precedentes. Estamos presenciando una reconfiguración geográfica del consumo energético. El consumo se desplaza desde los corredores industriales tradicionales hacia nuevos hubs, definidos por el acceso a la generación renovable y la disponibilidad de suelo. Aragón se consolida como un hub continental estratégico por sus recursos y su interconexión. En esta última sección evaluamos los riesgos exógenos y delineamos la perspectiva estratégica que se deriva de nuestro análisis. Identificamos 2 riesgos exógenos principales. En primer lugar, el estrés hídrico, que representa un riesgo operativo y reputacional significativo. En segundo lugar, el riesgo de fuga de inversión. Si los cuellos de botella no se resuelven en una ventana de 12 a 18 meses, el capital podría reasignarse a mercados con mayor agilidad regulatoria y ejecución. Nuestra perspectiva estratégica se resume en 4 imperativos. Primero, asumir la irreversibilidad de la transición hacia un modelo industrial digital. Segundo, un imperativo de ejecución para materializar los 30.000 millones de inversión. Tercero, la necesidad de mantener el equilibrio del sistema. Y cuarto, definir un modelo nacional que maximice la captura de valor. Concluimos, por tanto, con la pregunta fundamental. El desafío para España no reside en la atracción de la demanda, que ya es un hecho. El reto consiste en la captura de valor regulatorio y fiscal de esta inversión.
La cuestión clave es si el sistema, en su conjunto, posee la capacidad de ejecución necesaria para adaptarse a la velocidad que impone la transformación digital.